Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, dar la bienvenida a la vicepresidenta y agradecerle su exposición. Mire, señora vicepresidenta, yo creo que cada vez que comparece en esta comisión nos da unas perspectivas económicas muy similares a los que podían ser los brotes verdes de Zapatero. Y yo creo que todos sabemos a dónde nos llevaron los brotes verdes. Viene con un mensaje siempre optimista: nunca nuestra economía tiene problemas, nunca nuestra economía tiene deficiencias, pero la realidad es que las tiene. Las tiene hasta tal punto de que somos la única economía de la Unión Europea que todavía no ha recuperado el nivel de crecimiento previo a la pandemia. Y eso significa que algo está haciendo mal este país, que algo ha hecho mal este país durante estos años, cuando no ha sido capaz de recuperar el pulso económico que sí han recuperado el resto de economías de la Unión Europea. Por tanto, creo que su optimismo para nada puede ser sustentado cuando nos vamos a las cifras. No le digo nada ya cuando hablamos de la inflación, que usted también parece mirar con optimismo a esta situación. En absoluto los españoles tenemos optimismo respecto a el alza de los precios que se está viviendo. La inflación general está en el 6%, es cierto. La subyacente en el 7,6%, muy preocupante, porque es de la que más nos va a costar salir. Pero es que la de los alimentos está en el 16,7%. Y el Gobierno parece no enterarse o no hacer absolutamente nada, porque ustedes no sé a qué se están dedicando, aparte de a tirarse los trastos entre los ministerios, aparte de convertir el Consejo de Ministros en un gallinero que no se soportan entre ustedes. Desde luego, a dar una solución a los precios en este país no se están dedicando, porque desde que ustedes han empezado a tomar medidas, los precios han empeorado. Porque si cogemos los datos mensuales del mes de febrero, los precios de los alimentos se han incrementado en un 1,8%, cuando en enero lo habían hecho un 0,3%. Por tanto, sus medidas, que llegan tarde y que son insuficientes, encima están agravando la situación. Es que hoy, para muchos españoles, ir a hacer la compra es una película de terror. Es que la gente va con miedo, con el carro de la compra por el supermercado, porque el azúcar se ha incrementado un 52,6%, el aceite de oliva un 33,5%, la leche un 33%, los huevos un 28%, la harina un 26%, las legumbres un 24%, las hortalizas un 23%, las patatas un 28%. Es que ir a hacer la compra se está convirtiendo en un artículo de lujo y el Gobierno no está haciendo nada. Es que es más, le escuchamos a usted y parece que al supermercado que va, oiga, usted encuentra ofertas y le bajan los precios. Es que al final parece que se están mofando de los españoles en lugar de dar alguna solución. Y esto es insostenible. Y esto hace que muchas familias estén sufriendo mucho en este país y el Gobierno no está dando una respuesta a esta situación. Por otro lado, también veía usted con optimismo las cifras del déficit o de la deuda. Oiga, creo que estamos muy lejos también del optimismo aquí. Tenemos un déficit ahora mismo en torno a 1,5 puntos por encima del que va a ser el objetivo en el año 24 para la Unión Europea. Y tenemos una ratio de deuda PIB que casi dobla al objetivo que va a tener la Unión Europea en el año 24. Y esto de la flexibilidad de las reglas fiscales parece que se va a acabar. Y además parece que va a ser a usted a la que le va a tocar impulsar esta cuestión bajo la presidencia de turno de la Unión Europea. Y, por tanto, nuestro país deberá dar un ejemplo especial cuando estará al mando de este tipo de cuestiones. Y no le veo al Gobierno de España concienciado con esta materia, porque está continuamente aumentando la deuda pública para no mejorar los servicios públicos. Este año, el año pasado, la deuda pública por español aumentó en 1.500 euros en un año. 1.500 euros por habitante. Cuando la autoridad fiscal nos dice que hay 60.000 millones que podríamos ahorrar si fuésemos más eficientes en la gestión pública. Pero el Gobierno no ha traído ni un solo plan de cómo mejorar la eficiencia pública. No ha traído ni un solo plan de cómo podemos ahorrar sin que esos servicios públicos pierdan en absoluto calidad. Solamente está pensando en gastar. Y gastar ahora tiene dos riesgos. El primero, que se acaba la flexibilidad europea. Y el segundo, que los intereses que vamos a pagar por la deuda no tienen nada que ver ya con los que estábamos pagando antes. Y esto es una situación de mucho peligro para nuestro país, que el Gobierno también parece que está mirando de reojo. Otro optimismo también incomprensible con los fondos europeos. Mire, señora vicepresidenta, la realidad es que nadie sabe absolutamente nada de los fondos europeos. No sabemos ni los que estamos aquí.
no saben las empresas, no saben las comunidades autónomas y le ha dicho que tampoco tiene ni idea la Unión Europea. Pero es que la Unión Europea, que ha mandado la Comisión de Control Presupuestario a España, le ha dicho dos cosas. Una, que su gobierno no da respuesta a sobre qué están gastando el dinero. Y le está diciendo otra cosa más, que no sabe quién son los beneficiarios reales. Y la respuesta de su gobierno está haciendo que las cosas, oiga, que todo va genial. Pero ¿cómo que todo va genial si no sabemos ni en qué se están gastando el dinero, ni a dónde está llegando ese dinero? Por no hablar de la preocupación, con razón, que hay en Europa de que ustedes, con los golpistas y con los batasunos, se hayan dedicado a abaratar el delito de malversación. Es decir, a conseguir que si alguien roba dinero para destinarlo a fines políticos o a financiación de partidos políticos, eso salga mucho más barato. Es que es absolutamente indignante e incomprensible en la Unión Europea, porque nos están dando mucho dinero para sacar adelante este país. Y lo que no se puede entender es que se esté facilitando la corrupción o mirando con menos fortaleza a la corrupción. Y le han preguntado también otra cosa, que no responde, y es, si en esa corruptela de socialistas que hemos conocido con el caso Tito Berni, en el que parece ser que había cargos públicos socialistas que utilizaban instituciones públicas como este Congreso para presionar a empresarios y decirles que si les ayudaban a conseguir subvenciones o les quitaban sanciones de la Unión Europea, se están viendo implicados fondos europeos. Esa pregunta se la ha hecho Europa. Y yo le pregunto, señora ministra, ¿hay implicados fondos europeos en el caso Tito Berni? ¿Sí o no? Y le pregunto más, ¿hay implicados ministerios? Porque uno de los que están siendo investigados por esta trama de corrupción afirmaba tener mucha influencia en ministerios. Me gustaría saber, efectivamente, y espero que no hubiera ninguna influencia, y espero que el Gobierno nos pueda afirmar con seguridad que ningún ministerio se va a ver implicado en una causa de estas y si el Gobierno ha abierto alguna investigación al respecto. Y por último, sé que no es el tema objeto de la comparecencia, pero lo ha señalado usted también al final y no puede ser que tengamos a la vicepresidenta económica y no planteemos este asunto. Estamos viviendo, obviamente, con mucha preocupación en cómo hay una situación de inestabilidad en las bolsas y de riesgo importante en el sistema bancario que está afectando a bancos en nuestro país, a bancos importantísimos en la Unión Europea. Me gustaría saber si existe o no preocupación en el Gobierno por esta crisis, vamos a llamarla de confianza en el sistema bancario, cómo valora las medidas que hoy ha puesto en marcha el Banco Central Europeo y qué mensaje puede trasladar de confianza el Gobierno de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sayas.